Es importante señalar que las lenguas originarias son aquellas que proceden de los pueblos existentes en el territorio nacional antes del establecimiento del Estado mexicano, además de las provenientes de otros pueblos indoamericanos igualmente preexistentes que se han arraigado en el territorio nacional con posterioridad y que se reconocen por poseer un conjunto ordenado y sistemático de formas orales, funcionales y simbólicas de comunicación. Son los grupos indígenas que hoy por hoy constituyen aproximadamente el 10% de la población total de México, los cuales han estado sujetos a las más injustas relaciones de explotación y discriminación, como consecuencia de la herencia colonial ejercida ahora por otros sectores de nuestra sociedad nacional o por la hegemonía del Estado. Actualmente esa gran riqueza lingüística y por lo tanto cultural se manifiesta en la subsistencia de alrededor de 62 lenguas originarias diferentes, las cuales en su mayor parte cuentan con variantes dialectales. Sin embargo, estas se han ido erosionando poco a poco como consecuencia de factores diversos entre los que deben señalarse las políticas gubernamentales erróneas cuya orientación integracionista ha pretendido la desaparición del pluralismo lingüístico existente en nuestro país. De los 2.431 municipios que hay en todo el territorio nacional, en 556 de ellos la población indígena representa más del 70% de la población total de esos municipios. Es un hecho que siente que en el estado de Oaxaca, como en toda la nación mexicana, el porcentaje de hablantes de las lenguas originarias se ha ido reduciendo paulatinamente. Tenemos el caso de la lengua izcateca, que hasta hace unos días solamente tenemos a 7 hablantes de la lengua izcateca. Es importante señalar que este cambio lingüístico no obedece a una sola causa. Sin embargo, debe mencionarse que las diferentes políticas en relación con las lenguas originarias instrumentadas en nuestro país a través del sistema educativo ha contribuido en la expansión del español sin considerar una metodología bilingüe. A pesar de la diversidad cultural lingüística, los pueblos originarios enfrentan problemas similares. Han visto que sus lenguas y culturas se han ido erosionando poco a poco y sus territorios han ido confiscados como parte de la coerción económica a la que han estado sometidos. La herencia colonial y su posterior desarrollo, el avance de sectas religiosas judeocristianas que nada tienen que ver con las culturas originarias, han favorecido un proceso en el que estos pueblos son los más vulnerables y pobres de toda la nación. Actualmente es común que la discriminación hacia las lenguas originarias y hablantes se manifieste incluso en no asignarles la categoría de lenguas o idiomas, ya que al referirse a esta se les señala como en forma despectiva con el término de dialectos. En las esferas oficiales e incluso del campo educativo, también la discriminación está presente en todo lo que tiene que ver con las acciones de atención hacia la revaloración de nuestras culturas y lenguas originarias. Como muestra de lo anterior, tenemos que para la realización de estas tareas, el Centro de Estudios y Desarrollo de las Lenguas Indígenas de Oaxaca únicamente se le asigna un presupuesto anual de 750,000 pesos para llevar a cabo una serie de proyectos encaminados a la revitalización de las lenguas originarias en el estado de Oaxaca, el cual es totalmente insuficiente para financiar diversas actividades de investigación, capacitación y desarrollo que vienen desplegando en las distintas regiones de Oaxaca a través de implementación de diversos programas y proyectos. Lo que se refiere a acciones y recursos para la atención de estos pueblos es obstaculizado y objetado para no atenderlos. Si se trata de satisfacer la demanda educativa de determinada localidad mediante la participación del magisterio indígena bilingüe, de manera inmediata se cuestiona porque la falsa idea de que los maestros indígenas no sirven o que no están bien preparados, aunque realmente estos son los únicos que pueden comunicarse
en la misma lengua de sus educandos y están identificados con su cultura. Por otro lado, el hecho de que los propios indígenas prefieran que sus hijos aprendan otra lengua extranjera, como el inglés, trae consigo la falta de identidad, retroceso y pobreza en nuestra cultura. Pongo como ejemplo el caso de San Antonio Castillo Velasco, que por una parte establecemos un centro comunitario de alfabetización para la lengua zapoteca y por otro lado, a un costado de la presidencia municipal, se establece un centro de enseñanza de inglés a niños y jóvenes. Esto es una muestra clara de discriminación de la lengua originaria, pues hablar de nuestra propia lengua se considera como un retroceso a la cultura occidental. En muchos casos se llega al grado de decir que hablar lengua originaria es sinónimo de ser ignorante. Si realmente existiese la voluntad en las estructuras gubernamentales para erradicar y proscribir la discriminación hacia nuestras lenguas y culturas originarias, se habrían de implementar verdaderas políticas públicas cuyos objetivos fuesen, en primera instancia, respetar la especificidad cultural y el pluralismo lingüístico de los diversos grupos originarios de nuestro Estado. Pero para ello sería necesario que las acciones contemplaran la totalidad de la población del Estado y de manera especial a los segmentos de la población regional que directamente están relacionados con los indígenas y que son estos sectores los que mayor crudeza reproducen la discriminación y los prejuicios de la sociedad se ha formado con respecto a los indígenas y específicamente a sus lenguas y cultura. La experiencia histórica enseña que un alto índice de bilingüismo y su crecimiento constante sería alentadores siempre y cuando se lograra a la vez la participación cabal de la población indígena en los beneficios del desarrollo, así como mayores y mejores niveles de igualdad social y el respeto a la especificidad cultural y lingüística de cada grupo. Para ello se deberá insistir en el mejoramiento integral de una educación bilingüe intercultural a fin de que ésta cumpla realmente con los propósitos para lo que fue implementada y deje de ser un instrumento estrictamente de carácter político. En materia de comunicación deberá incentivarse el acceso de los pueblos y comunidades indígenas a las nuevas tecnologías. En los últimos años las organizaciones indígenas han demostrado su capacidad para adecuarse al cambio tecnológico, lo que se expresa en la utilización de recursos audiovisuales y sobre todo de Internet. Esto debe ser aprovechado en beneficio de las comunidades con el fin de promover redes de cooperación, intercambio de experiencias y conocimientos a escala regional para el fortalecimiento de sus lenguas y culturas originarias. Es necesario considerar que la modernidad no implica la ruptura con los valores culturales de los pueblos originarios, sino que es precisamente proporcionando condiciones en las que los grupos indígenas y en general toda la población mexicana tenga las mismas oportunidades e igualdad de condiciones como se podrá lograr la modernización en Oaxaca. Respetar las lenguas y culturas de los pueblos originarios es imprescindible, no como manifestaciones folclóricas, sino como elementos que dan sustento a prácticas sociales legítimas y además pueden ayudar al conjunto del país a descubrir la vía para alcanzar el verdadero desarrollo sustentable con dignidad y justicia para todos los mexicanos. Y quiero aprovechar este foro para denunciar el caso de nuestros hermanos de San Juan Copala. Ahí está esa aberrante discriminación en su lengua, en su cultura, en su economía. Ahí está precisamente clara la intromisión de este gobierno de Oaxaca, que ha desconocido el derecho de los pueblos a autodeterminarse. Y muchos ejemplos como el de San Juan Copala, tenemos al de Santo Domingo de Ozoñama Tlaquiaco, que también los enfrenta el gobierno entre pueblo y pueblo para ir socavando poco a poco la cultura, la lengua y la autodeterminación de esos pueblos. Así como esos pueblos hay muchos ejemplos en nuestro estado y que hoy corresponde al magisterio, corresponde precisamente este foro para proponer alternativas que incluyan a los pueblos originarios. También el CEDELIO se está reuniendo con varios abogados para presentar una iniciativa para que se incluya en todos los ayuntamientos de Oaxaca la regiduría de asuntos y cultura indígena. Esa es otra propuesta
tratando de llevar a cabo junto con la Dirección de Educación Indígena es que en todas las escuelas de educación en Oaxaca, en todos los niveles educativos, se lleve a cabo el proyecto de una educación bilingüe e intercultural para los pueblos de Oaxaca. Y traigo pedazos de mi corazón, traigo pedazos de mi corazón.